El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Vamos a ir a Mateo capítulo 14, del verso 22 adelante. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él. ¿Y a dónde iban a ir? Al otro lado, a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedir a la multitud, subió al monte a solas a orar. Jesús nos dio ejemplo de que necesitamos estar a solas con el Padre para orar. Dios y uno y Dios. ¿Por qué? Porque ahí en la intimidad Dios nos forma, nos moldea, nos enseña, nos dirige y nos revela lo que nosotros necesitamos aprender. Y al anochecer todavía él estaba allí en la montaña a solas con Dios. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de la tierra y la barca, dice la Escritura, era azotada, golpeada, sacudida por las olas porque el viento era contrario. El viento era encontrado de un lado para otro. Y a la cuarta vigilia de la noche, cuando ya estaba amaneciendo, Jesús vino a ellos andando, caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, se asustaron, se entontecieron y decían: es un fantasma, una aparición. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, no se desanimen, soy yo, no teman. Y respondiendo Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Dame la orden para que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: vení. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y comenzó a gritar diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió su mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué pones en tela de juicio lo que estás mirando? El mar de Galilea es uno de los 3 lagos que desembocan al río Jordán. Y también era conocido como el mar de Tiberíades y como el lago de Genesaret. Era famoso precisamente por las tempestades que se producían inesperadamente. Sorprendían a la gente porque venían de repente. Así que la gente se aterraba cuando había tormenta. Los navegantes tenían pánico. Y en este relato encontramos al Señor Jesús ejerciendo autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza y sobre el medio ambiente. Ya lo habían visto sus discípulos sanar a los enfermos, resucitar muertos, pero ahora era diferente, era totalmente diferente. Era una nueva experiencia para todos ellos. Porque la tormenta por la que estaban pasando estaba azotando con tanta fuerza que literalmente se estaban hundiendo. Estar en la voluntad de Dios no quiere decir que todo te va a salir perfecto. Tras que los discípulos obedecieron la orden de cruzar en la barca al otro lado, las circunstancias comenzaron a cambiar. A veces nos sucede algo parecido en la vida diaria. Quizás no estemos en medio del mar azotados por el viento contrario, pero también las circunstancias que nos rodean nos sacuden tan fuerte que parece que vamos a naufragar en la vida.
No necesitamos estar en el mar para sentir el movimiento que produce el fracaso de un negocio, el fracaso de un matrimonio, el fracaso de una relación, la pérdida de un trabajo, una enfermedad que surge de la nada o la presencia de la muerte que quiere acabar con tu vida. Cuando Jesús fue a la cruz, estaba en la perfecta voluntad de Dios. Sin embargo, parecía inclusive que Dios su Padre lo había abandonado. Los discípulos estaban obedeciendo la voz del Maestro y de la misma forma, de forma inesperada, de improviso, llegó la tormenta a los que estaban en la barca. Era la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia de la noche comenzaba a las 3 de la mañana, de 3 a 6 de la mañana. Así que cuando Jesús vio con más claridad que la barca que había enviado estaba por naufragar y sus discípulos luchaban con las olas, porque una montaña de agua se les venía encima, mientras ellos hacían vanos esfuerzos por sobrevivir. Cuando se pasa por momentos difíciles, se suele pensar, seguro que hice algo malo, por eso Dios me está castigando. Pero los problemas se presentan por multitud de motivos. Y por lo general, son consecuencia de errores cometidos. Pero no necesariamente es una señal de castigo de Dios. Los discípulos se encontraron en medio de la tormenta, no por desobedecer a Dios, sino más bien por obedecer a Dios. Tampoco fue por rechazar la voluntad de Dios, sino por aceptarla. La Biblia dice que Dios hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir. O sea que ellos entraron en la barca y comenzaron a navegar. A veces muchos pasan por aguas turbulentas. ¿Por qué? Porque hicieron lo que debían. Y lo que debían no era popular, no era fácil. No actuaron por motivos egoístas. Desearon y anhelaron ser la voluntad de Dios. Pero el viento, las circunstancias, los resultados de esa decisión se levantan para ahogarlo a uno en un mar de incertidumbre. Cuando se presenta esa situación, podemos aprender de las enseñanzas prácticas sacadas de la experiencia de los discípulos. Primero, la obediencia no te garantiza que no tendrás tormentas. La obediencia no te garantiza que no tendrás tormentas. 5,000 personas habían sido alimentadas antes de que ellos subieran a la barca con 5 panes y 2 peces. Delante de los discípulos sucedió el milagro y ellos fueron partícipes porque el Señor Jesús les dijo, ustedes denle de comer. Él hizo el milagro, pero los discípulos tuvieron que servir. Eso habría bastado para fortalecer la fe de cualquiera. Pero aquí se nota que cuando se es duro de corazón, cuando el corazón humano es duro, no aprende ni con un milagro. Dice la Escritura que 10 leprosos se acercaron a Jesús. Una enfermedad dura, una enfermedad triste, porque ellos tenían que abandonar la familia, la casa y el pueblo donde vivían. Y cuando vinieron a Jesús para un milagro, Dios les hizo el milagro mientras ellos se iban y solamente uno volvió para dar gracias y era un extranjero. Entonces, eso muestra que un milagro no convierte a la gente.
Dios le hace un favor, le da una bendición, pero no la convierte. Porque cuando vienen los problemas, la gente se olvida de los milagros y de cómo el Señor los sacó en otras ocasiones, cómo lo sustentó, cómo lo ayudó, cómo le proveyó y los levantó en el tiempo de angustia. Jesús les había dicho a los discípulos que los encontraría en la otra orilla, al otro lado. Ya ellos se habían olvidado de la promesa. Dios no les dijo, suban a la barca, en medio camino se van a ahogar. Le dijo, nos vemos al otro lado. Espérenme, vayan adelante. Por eso cuando sucedió la tormenta, se llenaron de pánico sin poder entender que Dios es quien resuelve nuestros problemas. Y en el momento oportuno, Él se hace presente para fortalecer nuestra fe y ayudarnos en el proceso de creer. Dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué dice por el oír? Porque antes la gente no tenía su propia Biblia para leer. Entonces tenían que esperar que llegue el Shabbat para que ellos se reúnan y los sacerdotes le lean la Escritura al pueblo. Y a través de la lectura, la fe de ellos pudiera crecer. Por eso es que dice que la fe viene por el oír la palabra. Podíamos agregarle que la fe viene por el leer la palabra. Porque ahí vemos cómo Dios actúa, conocemos cómo es Dios y Dios mismo puede hablarnos a través de su palabra para consolarnos, para ayudarnos, para hacernos saber que Él está presente aunque nos estemos hundiendo. 2. El miedo no significa fracaso. Es solo un recordatorio de tus debilidades como ser humano. Porque te olvidas que si Dios está controlando la situación, nada tienes que temer. Y cualquier prueba es solamente una lección que te ayudará a vencer otra situación. 3. Cuando tienes dificultades, cuando tienes problemas, no quiere decir que Dios te abandonó. Los discípulos aprendieron que aunque Jesús no estaba a la vista de ellos, porque ellos no lo estaban mirando, Él tenía siempre cuidado de ellos. Y debemos aprender a caminar por fe y no por vista. Esto quiere decir que a veces no lo vas a ver actuando, pero no quiere decir que no está ahí. Quizás tengas que moverte a oscuras o en medio de la oscurana, pero si estás seguro que estás en la voluntad de Dios, donde estás yendo, aunque no puedas agarrarte de su mano, sí puedes confiar en Él. ¿Por qué? Porque le estás obedeciendo. Así que fíjate cómo los discípulos estaban siendo zarandeados. Eran como un corcho de un lado para otro en medio del mar. Él sabía cuál era el problema, porque Jesús estaba en el monte orando por ellos. Él sabía cuál era el problema porque además de orar por ellos, los estaba mirando, los estaba viendo. Sabía cuál era la situación en que se encontraban, pero era necesario que primero intercediera por ellos. Por eso se fue al monte a orar y no cruzó con ellos en la barca, porque él sabía lo que les esperaba en el camino a la otra orilla. 4. Se puede desencadenar una gran crisis aún cuando vas donde Dios te envía.
Jesús había pedido a los discípulos que fueran a la otra orilla, pero antes de llegar se encontraron con un peligro de muerte. La gente normalmente se desmorona por pequeñas cosas y no está al borde de la muerte. Y es porque la fe está por los suelos. Y cuando la fe está por los suelos, el temor te agobia. Y comienza uno a acusarse a uno mismo. Si hubiera hecho esto, si hubiera dicho esto, quizás me apresuré. O no era lo que Dios quería. O quizás le entendí mal. Y comienza uno con los pensamientos a martillearse la cabeza. La Escritura dice en el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo, que quiere decir auxilio, socorro. Es nuestro amparo y fortaleza. Es nuestro pronto auxilio, pronto. ¿Qué quiere decir pronto? Rápido, veloz, ligero, ágil, vertiginoso. Es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces no depende de Él, depende de cuánto le conocemos. En tiempos de desastres, solo Dios te puede librar. Volvamos al lago. El barco sigue azotado por las olas y las olas son enormes. Y los discípulos están aterrorizados, convencidos de que iban a naufragar y perder su vida. El Salmo 46 otra vez. 46, 1 y 2. Dios es nuestro amparo, ayuda, socorro y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, agrega el versículo, no temeremos, aunque la tierra sea removida, movida, agitada, zarandeada. No temeremos si se traspasan los montes al corazón del mar. Fíjese que los discípulos no llamaron a Jesús. Nadie dijo, Jesús, ayúdanos. Y estaban a punto de ahogarse. Sin embargo, mientras avanzaba la noche, las cosas se ponían más difíciles. Cuando de repente, ya al amanecer, lo vieron a Jesús caminando sobre las aguas y se alegraron de verlo. No. Sintieron más temor porque pensaron, es un fantasma. Así que hay que tener cuidado porque el temor puede distorsionar la percepción de las cosas, de manera que veas la respuesta como si fuera otro problema. Porque con frecuencia una bendición puede ser mal interpretada. ¿Por qué? Porque hay que buscar al Señor en momentos de temor. Y si Él te quita algo menor, es para darte algo mayor. 2, enfrenta tus propios miedos. Cuando ya Jesús llegó a la barca y Pedro le dijo al Señor, yo quiero caminar también, y le dijo, vení. Él saltó de la barca y comenzó a caminar donde Jesús estaba. ¿Por qué hizo Pedro eso? ¿Sabe por qué? Puede ser porque Pedro sabía que iba a estar más seguro con Jesús que con sus compañeros en la barca. Así que decidió caminar sobre las aguas. Pero después de dar unos cuantos pasos, comenzó a hundirse. Jesús le había pedido a Pedro que caminara hasta donde él estaba. Y el apóstol Pedro, que era todavía discípulo, también era apóstol, pero más discípulo que apóstol,
decidió caminar. Pedro oyó esa voz que le dijo, vení. Y las olas, imagínense, no estaban quietos, el mar no estaba quieto, el mar estaba revuelto. Y las dudas comenzaron a asaltarlo. Entró en pánico. Pero lo que debemos aprender de Pedro es que clamó a Jesús y dijo, Señor, sálvame. No le dijo a sus discípulos, ayúdenme hermanos que me vengo cayendo. Clamó directamente al único que podía salvarlo de esa situación. ¿Y qué hizo Jesús? Inmediatamente lo rescató. En realidad, Pedro se estaba hundiendo, pero también estaba aprendiendo y estaba madurando. Porque cuando caminas por fe, hasta tus fracasos te llevan a la victoria. Hay razones para que te atrevas a saltar de la barca y caminar sobre las aguas. Si saltas de la barca y comienzas a caminar, tu fe se va a desarrollar. Si saltas de la barca y comienzas a caminar, es la única alternativa para dejar de ser del bollo, del montón. Si saltas de la barca, vas a descubrir tu llamado. Yo creo que Pedro jamás se imaginó que un día caminaría sobre las aguas. El Señor lo había instruido en muchas cosas, en mensajes del reino, pero jamás le enseñó cómo caminar sobre las aguas. Así que métete esto en tu cabeza. Si te quedas en la barca, nunca vas a progresar. Y si estás en la barca y dices, yo no puedo, en verdad no podrás. Pero la Escritura dice esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si sales de la barca y dices, bueno, no me importan los problemas, yo salgo de la barca, entonces verás que sí es posible. Si tenés problemas con el alcohol, con la pornografía, con la mentira, con la infidelidad y dices que es demasiado grande el problema y no saltás de la barca para encontrarte con el Señor Jesús, nunca vencerás esas áreas en tu vida. Así que saltá de la barca ahora y enfrentá tus problemas. Sacate la careta. Conocete a vos mismo. Mírate en el espejo de la palabra y deja que el agua de la palabra te lave a profundidad. El temor y el crecimiento van de la mano. En la vida, si no tenemos temor de Dios, nos ahogamos y corremos el riesgo de hundirnos. A veces también la autoconfianza suele decir, esto es cosa fácil para mí. A mí todo me va bien. Yo no necesito de Dios en mi vida para que me vaya bien, dicen algunos. Y es precisamente en ese momento cuando no se dan cuenta que ya están caídos en lo más profundo de la oscuridad. Proverbios 3, verso del 5 adelante dice, no te fíes de tu propia prudencia, de tu cordura, de tus pensamientos, de tu sabiduría, de tu discernimiento. Asegúrate de pedirle ayuda al Señor, que cuando Pedro falló en su caminata sobre las aguas, se dio cuenta cuál era el problema. Dejó de mirar a Jesús, miró las olas y por eso él gritó, sálvame, Señor. Así que no se olviden que los que salen de la barca y caminan sobre las aguas, saben que problemas siempre habrán. Pero quien les puede sacar de los problemas es el mismo que nos da la orden de saltar de la barca. No hay vacuna contra los problemas, que de ser así fuera el remedio más vendido en el mundo. El único que te puede ayudar es el mismo que ayudó a Pedro y tiene un nombre, se llama Jesucristo.
Si nunca intentaste hacerlo con Él, te invito a que le digas hoy al Señor: Jesús, sálvame. Porque esta historia está registrada en la Escritura, no es una historia cualquiera, sino una historia que nos enseña a esperar, a ser pacientes. Porque Jesús, mirándolo de lejos, sabía por lo que ellos estaban pasando. Los veía remar con fatiga. Él veía la tormenta alrededor de ellos. Sabía que estaban desesperados, atribulados, asustados, pensando que iban a morir. Pero solo llegó a la hora exacta. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos esperando? Que Jesús venga por nosotros, para que estemos con Él para siempre. Jesús llegó en el momento más difícil de la travesía. Era el mejor momento para enseñarle a los discípulos quién era Él, porque los discípulos todavía no habían entendido quién era Jesús. Jesús les enseñó, Jesús les ministró, ellos escuchaban la predicación del reino, ellos veían los milagros, pero ellos no entendían quién era Jesús. Y cuando Jesús calmó la tormenta, los discípulos dijeron: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Así que Dios quiere enseñarte a esperar para que puedas disfrutar del dulce sabor de su presencia, de su mano sanadora y de su abrazo de Padre. A esta altura de tu vida, ¿ya conoces quién es Jesús? Él está pasando cerca de tu vida, te está diciendo: no pierdas esta gran oportunidad. Salí de tu barca, salí de tu comodidad, salí de tus temores. Emprende un viaje único conmigo y te voy a dar vida eterna. Este es el desafío tanto para creyentes como para no creyentes, porque el desafío es para salir del estado carnal y mediocre, de una vida opaca, oscura, a una vida espiritual sobrenatural y notoria. Si no sales de tu barca, te vas a convertir en un calientacilla y nunca vas a experimentar lo que se siente caminar sobre el agua de la vida sobrenatural. Depende de cada uno hasta dónde llegas. Y Dios, la oferta de poder caminar con Él, nos la hace a todos. Amén. Pónganse de pie. Si usted quiere que Jesús le ayude, repita conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, he estado sufriendo mucho tiempo y en muchas ocasiones te he echado la culpa a vos. Pero ahora reconozco que yo he sufrido las consecuencias de mis malas decisiones y que vos me estás mirando, me estás observando y esperando que yo salte de la barca para que tú me ayudes. Así que yo decido ahora, en este momento, saltar de la barca y decirte a ti: Señor Jesús, ayúdame. Necesito que perdones mis pecados, mis malas decisiones, mi mala conducta. Necesito que tu sangre me limpie de toda contaminación. Y quiero bendecirte, Espíritu Santo, porque el único capaz de convencerme de lo que verdaderamente soy, eres tú. Es un privilegio que en esta hora tú me estés llamando a saltar de la barca para aprender a caminar en el poder de tu Espíritu y poder cambiar mi vida, poder cambiar mi herencia y dejar una herencia de fe para mis generaciones. Así que te bendigo, Padre, te bendigo, Jesús, y te bendigo, Espíritu Santo. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.